un alto grado de consenso en cuanto a la premisa de partida. Y la premisa de partida es que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno actual y creciente, y que no va a parar, por mucha voluntad de poner barreras o de poner muros en el mar que algunos tengan. A partir de aquí, de lo que se trata, como también se ha dicho, es de regular estos flujos. De regular esos flujos migratorios, pero de regularlos a base de política, y más específicamente de política europea. Porque seamos claros, la gente que viene a Canarias no viene a Canarias, pasa por Canarias. Es una puerta de entrada a Europa, y eso parece que algunos compañeros o compañeras de otros países todavía no lo han entendido. No van a Canarias de vacaciones, es una vía para entrar en la Unión Europea. Y aquí es donde tenemos que poner los medios. No podemos dejar en manos estrictamente de las autoridades canarias o españolas la responsabilidad de afrontar esta cuestión. Por ello no entiendo, y aún menos comparto, esas reticencias a utilizar el proceso de la pasarela, a comunitarizar esta cuestión desde un punto de vista de responsabilidad colectiva. No entiendo que haya tanto miedo y tanta reticencia a asumir una versión europea de lo que es una cuestión que no tiene otra lectura posible que esta. Y permítame también que añada otra preocupación, y es esa preocupación que es la de delegar, la de traspasar, utilizando la política del avestruz, la responsabilidad de gestionar estos flujos a países bien conocidos por su falta de respeto a los derechos humanos como Marruecos o Libia, por ejemplo. Gracias.